acerca de nuestra cultura andina. Hoy día 3 de febrero, sábado, estamos celebrando a San Blas, obispo y mártir, Verónica, Óscar, obispo, Hipólito y Adelino. Abad es la indulgencia plenaria de San Blas, Día Internacional del Pisco Sour. Día de Óscar. Estamos justo con Óscar Cáceres. Buenos días. Bueno, Carla, ayer Candelaria, purificación y también... Sí, la Virgen Candelaria, la patrona de Puno. Puno está celebrando una fiesta y que mandamos muchos saludos, igual a los compañeros y a los amigos de la ciudad de Puno, ¿no? Es la Virgen que está asociada a la Pachamama o Madre Tierra. Su celebración comprende actos de carácter religioso y también de la parte andina, ¿no? Tanto del catolicismo y de la parte andina. Y las raíces nacen en esta fusión de estos elementos, ¿no? La feria de Cañicuca, aquí en Huaro también estamos celebrando, es una feria muy importante. Viracocha, ¿no? Sí, y está vinculado también a lo que es la producción de la tierra. Justo estamos en una época donde la madre tierra está fértil, está empezando a producir, y en cuyo interior de la iglesia, construida en el siglo XVII, guarda un mural que está vinculando a todo lo que es las escenas de la productividad de la madre tierra y también asociada a la Virgen, ¿no? Eso sería muy interesante, y hay una creencia popular en el campo, ¿no? De que el día 2 de febrero se debe de comer el último plato de yuyu jaucha. Ah, mira. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Se dice qué que bueno. el nabo Ya. se viste con su pollera amarilla, que sería su flor, Su florcita, ¿no? Y ella bailando le encarga a la Virgen de Caninkunca para que ella mire a su gente, a su pueblo. También encarga a habas verde y a la papa para que los alimenten. Es una bonita tradición, ¿no? Interesante. Y bailando se va haciendo los carnavales que ya empiezan, se va bailando en Nava hasta el próximo año, ¿no? Claro, entonces también ha sido compadres, ¿no? Estos días. ¿Sí? Y estamos realizando carnavales, o sea, donde la Virgen termina de purificarse después de haber dado a luz, que está un poco, ¿cómo diríamos?, con manchada, ¿no? Y la purificación le da otro tiempo, y entran los carnavales, donde el mundo se vuelve al revés. Sí, es muy interesante, por ejemplo, lo que ha dicho Martín, porque el día 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción y el día 12 es la Virgen de Purificación. Entonces son dos periodos en los que se pone una barrera para decir que la Virgen es pura e inmaculada. Por tanto, su hijo tiene que ser divino. Entonces no es cualquier cosa estas dos celebraciones, ¿no? Sino que marcan hitos de la santidad de Cristo, ¿no? También es la época en que se rebelaban los andinos contra el sistema. No te olvides que 2 años antes, que en Tinta, el 2 de febrero de 1777, Tupac Amaru se levanta en Maras, ¿no es cierto?, contra el rey Leptal, en una alianza contra las reformas borbónicas, y también en otros lugares hay levantamientos. Entonces, esta es una fiesta de purificación, y posiblemente Juan Santos Atahualpa haya levantado un día como este, donde se purifican las cosas con la candela, que es la que purifica. De ahí viene la Candelaria. Sí, pues hay muchos iconos que están vinculados al mundo andino, y también aquí, con nuestro invitado especial, vamos a hablar acerca de lo que es el mundo andino, ¿no? Bueno, sí, justo hablando de estas épocas de purificación, cambios de épocas que te has referido, Frida, estamos gratamente presentes con el historiador y regidor actual, Óscar Cáceres Quispe, una de las personalidades jóvenes que está comenzando a incursionar en un tema fundamental, que es el siglo XIX y XX, que casi no se toca. Casi todos nos quedamos en el informativo, en las grandes Horizonte Medio, a veces Colonia, pero no pasamos de ahí. Y además es joven, tiene una mirada muy distinta de la historia, y está trabajando fuerte el tema de
cómo las comunidades andinas, el mundo andino, tienen que ver con el Bicentenario. Muy buenos días, Óscar. Hoy día es tu santo, hemos visto también quién estás en el calendario, San Óscar. Muchas gracias, profesor Martín, muchísimas gracias por la invitación. Es cierto, sí, he estado de onomástico, hace un par de días ha sido mi cumpleaños y cumplí los 30 años de vida. Es cierto, ¿no?, lo que acabas de manifestar, Martín, este tema del Bicentenario nos tiene que llevar a reflexionar un capítulo interesante de la historia, y estoy seguro que tú sabes muy bien, Martín, de que nuestras repúblicas no son las repúblicas de letra, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos, con el tema del enciclopedismo, la ilustración. Nuestras repúblicas son de armas. Los que forjaron, los que lograron la independencia son militares. Está bien ese dicho, o sea, nuestras repúblicas no son de letras ni de ilustración, sino de armas, de militares. Qué bueno. Es de militares propiamente. Recordemos, por ejemplo, quién era Manuel Belgrano en Argentina, el libertador que acompañó a San Martín. El propio San Martín era un general, Simón Bolívar otro general, que en un inicio inclusive estuvieron peleando a favor de España en España. Aparte de ello, también recordemos a Bernardo Higgins, a Jesús Manuel de la Calera, ¿no?, libertadores chilenos que también fueron militares. En este aspecto hay que evaluar nítidamente de que nuestra liberación, nuestra independencia procede más, ¿no?, forjado a partir de las armas. No tanto ha habido el tema de la ilustración, el enciclopedismo, el academicismo, no ha sido así. Es por eso que cuando se logra la independencia y se quiere instalar la república, hemos tenido periodos anárquicos, no solamente en el Perú, pasó en Argentina, pasó en Chile, pasó en Venezuela, pasó en el Perú. Es por eso que no se entiende cómo nace la república. Realmente la república en el Perú y en América Latina realmente ha sido un esfuerzo, ha sido dramático. Hablar propiamente de independencia y básicamente de los andinos, yo creo que no se ha logrado desde un inicio, ya posterior, casi prácticamente pasando 100, 150 años, y hoy en la actualidad seguimos haciendo todavía ciudadanía, estamos construyendo recién república. Mira, hay una cosa que tú has tocado y ya es controversial desde el inicio. Se dice que la independencia es una celada, una coartada para hacer poco, para no hacerlo mucho. Se dice que es la prolongación del virreinato y una estrategia porque después de los grandes movimientos del siglo XVIII, de los movimientos indígenas que fueron de Frente Amplio, se había logrado una fractura en el Perú, ¿no?, indígenas por un lado y criollos por otro. Y se dice que la independencia más bien es una coartada para decir que estamos yendo contra el virrey y que en realidad fue una campaña contra los indios porque tuvieron que venir de afuera para derrotar a la mancha india peruana. Así es, porque después de la independencia los campesinos y las comunidades campesinas van a reclamar el retorno a los austres. ¿Está bien eso? ¿Estoy siendo extremista en la interpretación? La interpretación es correcta, es muy clara, y qué mejor resumen que acabas de dar, Martín, porque recordemos un libro, por ejemplo, muy interesante de Cecilia Méndez, que dice Incas sí, indios no, y también hay un tema escribe un libro también bastante importante, que es el tema de República Plebeya. Habla, por ejemplo, cómo los morochucos se levantaron después de la independencia y reclamaron de nuevo el retorno del sistema virreinal, del sistema colonial. Imagínate. Y las comunidades campesinas se organizaban en nombre del rey, en el mismo periodo de Bolívar, en el siglo XIX. El peor temor de la clase criolla, hay que decirlo así, era de que forjaran la independencia los indios, los indígenas. Los jacobinos, para los criollos realmente era un trauma lo que había pasado con Túpac Amaru, no solamente con Túpac Amaru, sino con Cristóbal Túpac Amaru, con Túpac Katari. Claro. Lo que ellos veían era un peligro inminente de la clase indígena
a recuperar, ¿no?, su estancia, su prestancia. El gran miedo. Estaban pensando que iba a volver Tupac Amaru, iba a arrasar con todos y los iba a matar a los criollos, ¿no? El peor. Entonces, antes que ellos nos maten, yo los mato. Recordemos, por ejemplo, los proyectos políticos de Manuel Belgrano en el Congreso de Tucumán en 1816, que por cierto algunos apoyaron y algunos lo rechazaron rotundamente. ¿Qué pasó en el Congreso de Tucumán en 1816 en Argentina? Manuel Belgrano planteó, por ejemplo, la propuesta de una monarquía inca. Y eso ha sido, por ejemplo, un cisma tremendo dentro de la política argentina, indicando de que ¿cómo podríamos tener nosotros una monarquía inca? Iba a ser una monarquía de pies sucios, de ojotas. Y acá Bolívar elimina a los incas. Ya, en Chile, Manuel Belgrano también planteó el tema de una monarquía inca y inmediatamente todos los criollos vieron amenazado su proyecto político y dijeron no, vamos por la república y esta república tiene que estar dominada, en este caso prácticamente por la clase criolla. Y lo que ocurre, lo que acabas de manifestar Martín, era prácticamente la herencia de aquellos españoles que habían llegado al Perú, que iban a heredar prácticamente todas estas tierras a sus hijos nacidos en América, o sea, a los criollos. Claro. Y eso así y Bolívar en 1825 decreta la eliminación de los alferes reales, los 12 electores, los títulos, persigue el quechua, persigue las costumbres y los alcaldes vara, como nos demuestra en sus textos Donato Amado, ¿no? Hay una persecución total a la clase indígena después de la independencia. Recordemos que los indígenas han tenido un rol protagónico en la independencia desde un inicio, desde el levantamiento de Tupac Amaru, inclusive con el levantamiento de los hermanos Angulo. Pero ¿qué pasa después en 1820 hasta 1824? Ya no son la clase dirigente de la independencia. La clase dirigente de la independencia desde 1820 hasta 1824, hasta la batalla de Ayacucho, la clase dirigente se vuelven estos militares, estos caudillos. Inclusive hay que decirlo con nombre propio, eran de la logia Lautaro y eran masones. Claro, y además con fuertes vínculos con los Borbones. Así es. Es más, incluso se dice que la bandera peruana no es la pariguana, es el símbolo de los Borbones. Claro, el del triángulo, claro. El del triángulo, claro, esa básicamente. Entonces, lo que tenemos que desentrañar, lo que tenemos que redescubrir durante el proceso de la independencia, hay que decirlo con nombre propio, no es una independencia propiamente peruana, es una independencia propiamente de la clase criolla. Es por eso que en la actualidad, por ejemplo, cuando hablamos de la independencia, más hablamos de Lima, más hablamos de 28 de julio, de San Martín. Y recordemos algo básico, ¿no? San Martín vino a Cusco, ¿no? No vino, pero recordemos algo básico y elemental. Es un reto para todos los peruanos. Un héroe de la independencia peruano, ¿quién es? La mar. La mar es colombiana. Colombiano, así es. San Martín, argentino, Bolívar, venezolano, Álvarez de Arenales, también argentino. Imagínense, la gran mayoría de nuestros héroes que participaron durante el proceso de la independencia son héroes extranjeros, son argentinos, son venezolanos, inclusive chilenos. Bernardo O'Higgins, que financió la campaña de San Martín, es chileno. Entonces, ¿qué papel jugaron los peruanos? Los peruanos no querían la independencia, los peruanos se resistieron a la independencia, porque en el Perú estaba concentrada la clase alta criolla, aquellos titulados que tenían mayor vinculación a España. Ellos no deseaban la independencia, es por eso que no estaba garantizada la independencia de América Latina, es por eso que se arman estas corrientes, ¿no?, libertadoras tanto del norte y del sur. Para garantizar la independencia, ellos forzadamente tenían que venir a Lima e instalar una nueva república. Bueno, has tocado aspectos muy importantes con referencia al grupo de los indígenas llamados así a los peruanos, y el olvido que se les ha puesto en la historia, ¿no? Es muy interesante eso, recordar que forzadamente nos han hecho a un lado, al mundo andino nos han hecho a un lado, y nos tratan como Martín dice, que somos independistas, pero sin embargo hubieron movimientos sociales
dirigidos desde mucho más antes de la independencia o en 1821 tenemos eventos que están marcando hitos en nuestra historia. Sin embargo, yo creo que ese temor que usted menciona sobre que nosotros, los indígenas, pudiéramos despertar y empezar nuevamente con los enfrentamientos, hace que esta parte de la historia no sea leída como lo que usted está indicando. Entonces, es una manipulación política dentro del proceso histórico para evitar decir que hubieron estos movimientos. De acuerdo a las historias no formales o no, digamos, institucionales, se dice de que hay movimientos permanentes y que gente criolla, gente mestiza, gente indígena está participando en este tipo de eventos. Creo que sería bueno hablar un poco más acerca de estos temores históricos que se tienen frente a lo que es la resistencia andina. Así es. Por ejemplo, hablar del periodo de 1820 hasta 1824, ¿qué papel, qué rol jugaron los indígenas? Totalmente invisibilizado. No se quiere hablar de esos temas, no se cuenta mucho el relato histórico de ese capítulo muy importante en la historia, cuál ha sido la participación de los indígenas. Básicamente yo estoy estudiando este proceso y he encontrado datos muy interesantes. Por ejemplo, usted, profesor Martín, recordará quién fue María Parado de Bellido. María Parado de Bellido, una guantina ayacuchana que luchó a favor de la independencia, pero solamente se toca a María Parado de Bellido como un capítulo casi personal, anecdótico. Pero ¿a quién apoyaba María Parado de Bellido? María Parado de Bellido apoyaba justamente a los guerrilleros, a los montoneros, a los que estaban peleando en las alturas, y entre ellos estaba, por ejemplo, Quirós, que era un rebelde indígena, también estaba Velasco, había otros guerrilleros montoneros que apoyaron a la independencia. Eran fuerzas irregulares. Por ejemplo, están los valientes de Cangallo, los de Vilcashuamán, también los propios guerreros de Morochucos. Ellos sí pelearon a favor de la independencia, pero no se habla de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abundar bastante en este tema, hay que desentrañar un poco la historia y de esa manera identificar quiénes realmente son los aportes dentro de la independencia que podrían ser identificados como indígenas, en este caso. Claro, y todo el ciclo de movimientos indígenas que en el siglo XIX, XX, inicio del XX, ¿no? Es una respuesta a este estado excluyente absolutamente, porque lo que se forma es un nuevo estado borbónico colonial, pero con etiqueta de república, ¿no? Así es. Y por eso es que se habla de la república formal y de la república real, ¿no? Basadre hablaba de eso, ¿no? Así es. Mira, por ejemplo, un dato muy interesante es de que la Serna, el último virrey del Perú, cuando sale de Lima, él sale de Lima y entra San Martín a Lima, la Serna se va a Jauja, y estando en Jauja, la Serna no tenía una residencia totalmente pacífica. Él permanentemente en Jauja tenía que pelear con los habitantes de Cangallo, con los de Vilcashuamán, con los montoneros, con los guerrilleros, y esa situación muy complicada que tenía la Serna en Jauja lo obliga a que se traslade al Cusco. Entonces él, en lugar de tener una posición de ofensiva, de ataque al ejército patriota, él tenía en Jauja una posición de defensa. Y justo eso, ¿no? Porque los virreyes se refugian en Cusco. Así es. Entonces no es casual, ¿no es cierto?, que muchos de las comunidades campesinas, la Mancha India, como así nos llamaban, resistamos en Cusco y no aceptemos la independencia. Entonces, debe ser por algún motivo, debe ser porque no aceptamos los términos bolivarianos, ¿no? Le explico por qué los virreyes del Perú se vienen al Cusco. Eso es importante. Mire, después de Lima, la ciudad más importante del Perú era Cusco. Inclusive Cusco se disputaba la cabeza de estos reinos, la importancia del Perú. Entonces, después de Lima, la gran mayoría de titulados, nobles, marquesados, personalidades que gozaban de estos títulos muy exuberantes venidos de España, primero estaban concentrados en Lima. La segunda ciudad con mayor importancia era Cusco.
Para cualquier personalidad después de Lima era Cusco. Entonces, cuando el virrey se viene al Cusco, todos los titulados, las familias más importantes del Cusco dicen que es digno que una autoridad como el virrey, después de haber abandonado Lima, venga a Cusco. Y ellos le organizan la recepción. Le hacen una carta de invitación muy importante, que es la Real Audiencia, lo invita, le indica de que iban a financiar toda su expedición de resistencia contra el ejército patriota, le ofrecen la mejor vivienda, que es el actual Museo Inca, que en ese entonces era propiedad de si no me equivoco, era Diego de Pedro Tapia y Mar, algo así era el apellido. Le ofrecen esa casa se volvió la vivienda virreinal. Mire, se instaló en la ciudad del Cusco la Casa de la Moneda, la primera imprenta, y gracias a ello el virrey logra tener una residencia bastante tranquila en la ciudad del Cusco. Inclusive cuando los ejércitos del propio virrey La Serna se hospedaban acá en la ciudad del Cusco, casi la gran mayoría de familias les ofrece a los generales sus viviendas. Entonces, y no solo eran la clase criolla o virreinal, también eran las comunidades que apoyaban el proyecto. Cuando viene, por ejemplo, el virrey, le organizan una entrada como cuando regresa, por ejemplo, a Alexander, ¿no? ¿Ya? Después de su expedición, Alejandro Magno, a la India, y haber retornado, le hacen una bienvenida. Más o menos algo parecido le hicieron al virrey para que entrara a la ciudad del Cusco. Hicieron arcos triunfales, hicieron romerías, inclusive pintaron la ciudad de blanco. Aparte de eso, empedraron la ciudad, mejoraron las cañerías. Y no solo eso, inclusive cuando llegó, organizaron 3 días de corrida de toros. Y era algo curioso porque si en el levantamiento de Tupac Amaru, la iglesia, algunos, y también el levantamiento de los hermanos Angulo, algunos cleros y algunos padres, algunos curas apoyaron la independencia, en 1820 todos, la iglesia, el clero, apoyó decididamente y férreamente al virrey La Serna y financiaron su campaña. Es que se trataba del virrey de Martín, no había opción, tenían que apoyar. Con referencia al capítulo que usted dice sobre el virrey La Serna, se tienen registros que en el arco Ticatica se reúne la gente, que es un lugar importante, su ingreso a la ciudad de Cusco. Ya han restaurado ahora, ¿no? Como parte del Cataño. Sí. Entonces ahí le hacen un recibimiento apoteósico, comparan justamente con lo que dice Carlomagno, ¿no? Entonces le ponen una corona incluso de oro, ¿no? Y le tienen mantas para que pase por ahí. Es muy interesante de cómo nosotros empezamos a... Pero mira que no solamente la élite colonial cusqueña que la apoya, son los caciques que lo apoyan. Son los caciques los que lo van a recibir. Claro, entonces no están pues de acuerdo con la República Bolivariana, ¿no? Sí, aparte de eso, Martín, por ejemplo, si tú vas a la Pampa de la Quinoa y tú puedes observar ahí... Yo he trabajado ahí 2 años. Estoy seguro que me vas a dar la razón. Tú vas y te diriges al obelisco de la Libertad, el monumento de 42 metros de altura. Lindo. Pero tú puedes apreciar en las bases, en el cimiento donde están las placas, tanto el ejército patriota y el ejército realista, sus batallones, el nombre de los batallones. En la parte del ejército del bando realista, donde está la placa del bando realista, dice Batallón Cusco 1, Batallón Cusco 2, Batallón Fernando VII, Carlos V, y la gran mayoría de ellos fueron cusqueños. Peleando a favor de los reyes. Ya, puede sonar, no, de verdad puede sonar un poco hiriente al nacionalismo cusqueño, pero los cusqueños apoyaron al ejército realista, en este caso al virrey. Pero hagamos un balance, Oscar. ¿Estuvimos o no mejor en la época de los austrias que en la época de los criollos? El Cusco pierde importancia en la República. Los caciques, o no me das la razón, tenían más preponderancia política, social, económica en la época de los austrias que en la época de los borbones y la República. Totalmente.
totalmente. La República propiamente dicho, ha desplazado al Cusco y se ha concentrado la importancia política, económica, social en la ciudad de Lima. Lo que hay que hacer como cusqueños es de verdad recuperar esa prestancia que por lo menos teníamos en la colonia. Y si es mejor, recuperar esa importancia que tuvimos en la época de los incas, de ser, ¿no?, la ciudad más importante del Perú, cabecera de otros reinos. Eso debe llamarnos. O sea, tiene razón el doctor Jorge Flores cuando hace esa varita la pregunta y el doctor Flores responde: ¿fue cuando perdió Tupac Amaru? Ya sabes la pregunta, ¿no? Sí, pues, es verdad. Es cierto que perdimos todo con Tupac Amaru, que fue sí realmente un proyecto. Es que con Tupac Amaru, quiso recuperar esa importancia de la ciudad del Cusco y sobre todo del imperio incaico, restituyendo todos los valores andinos, pero esto lo iba a hacer desde el Cusco. Pero con una alianza de todos. Con una alianza de todos. Sin excluir. Ya. Muy complicado, algo de verdad bastante sanmartiniano, ¿no? Unir a todos y vivir en paz, en armonía. Era la única, ¿no? La única hasta ahora. Ya, ¿no? pudo haber sido. ¿Tú crees que el Frente Único tiene alternativa? Ya, pudo haber sido una propuesta muy interesante, pero si hubiera triunfado. Estamos siendo un poco crónicos en esta parte. ¿Qué hubiera pasado si es que hubiera de repente Tupac Amaru logrado su proyecto político? Pero si entramos a desentrañar esta parte, ¿qué pasó cuando perdió Tupac Amaru, cuando fracasó su proyecto político? La represión de verdad fue tremendamente cruel contra la cultura andina. Sí. Ahí fue el primer temor. Ahí empezaron a excluir a la cultura andina. Ahí empezaron a excluir. ¿Cuándo después de la guerra con Chile. Claro. Uno es eso y otro. Bien, amigos, estamos aquí con el invitado hablando un poco acerca de lo que son los movimientos sociales en búsqueda de la independencia y también tratando de ver qué se ha hecho después de casi 200 años. Como estamos en el país, estamos ya prontos a celebrar el Bicentenario, un proyecto político latinoamericano y también dentro de nuestro país un plan bicentenario tenemos. ¿Y qué se está avanzándose de esto? Hablemos un poco acerca de cuándo se visibiliza el mundo andino después de la independencia y en qué fases, cómo lo vemos a partir del Estado. Claro. Si recordamos, por ejemplo, el nacimiento de la República, nace de manera anárquica, sin una visión de país, sin tener claro, por ejemplo, un plan nacional para el Perú. Y recordemos nomás, ¿quiénes fueron nuestros primeros presidentes? Todos militares, caudillos, estaba Gamarra, Santa Cruz, estaba Mariscal Nieto, y toda una serie de militares que prácticamente han envuelto a nuestro país en una situación anárquica y no se visibilizaba cómo iba a ser la república. Y esta parte estoy seguro le va a encantar al profesor Martín. Cuando nace la república no había partidos políticos, había facciones militares. ¿Y cuándo nacen los partidos políticos? Casi después de 100 años. ¿Cuándo se constituye el APRA? 31. El 24 como Alianza Popular y el 31 como partido. Casi después de 100 años nace el APRA y después nace Acción Popular y otros partidos políticos. En los 50. Exactamente. Cuando nace la República ya debieron nacer los partidos políticos y participar en una coyuntura y de esa manera garantizar la democracia, que son principios y valores propios de una república. Entonces, después de 100 años, ¿y por qué hablamos de los partidos políticos? Porque los partidos políticos son organizaciones de la sociedad civil que se organiza para participar en las elecciones. Es la célula de la res pública. Por supuesto. Res pública. Y estos partidos políticos, por su propia formación, deben incluir a diferentes sectores sociales. Y recordemos, el APRA hizo un esfuerzo de incluir al indio, pero no lo incluyó de manera dirigencial, sino lo incluyó de manera corporativa, paternalista. Invisible hasta hace poco, y el amazónico se hace visible con el baguazo, claro, ¿no? sí. Entonces recién estamos viendo lo que es el tema de la inclusión social, ver al otro y aceptarlo, ¿no? Por supuesto. Y hoy estamos en un periodo donde estamos hablando de muchas identidades.
Y dentro de eso todavía el mundo andino no está haciéndose presente con esa fuerza, como usted reclama, ¿no? Que ha sido históricamente invisibilizado. ¿Qué ocurriría si es que despertamos y empezamos a hacer fuerza? No una fuerza guerrillera, revolucionaria, sino una fuerza política. Yo creo que le daríamos otra cara al país. ¿Qué opina usted desde la perspectiva política? Lo que usted manifestó es muy interesante. Recién visibilizamos al indígena y hacemos justicia con ellos en la reforma agraria. Pero no solamente eso era el Perú, no solamente Lima, la costa, la sierra, también había la selva. Y empezamos a visibilizar recién a los indígenas, a los amazónicos, a los pueblos originarios en el Baguazo. Y eso se hace poco, en el periodo de Alan García, en el 2005. Imagínense, o sea, estamos hablando de hace 10 años o 11. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el Perú? Durante todo este tiempo, la clase dirigente ha gobernado a espaldas del país. Ha gobernado, ¿no?, solamente mirando hacia el Océano Pacífico y no mirando a la sierra y a la selva. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy que estamos en vísperas del Bicentenario es tener una verdadera clase dirigente política que represente a la sierra, que represente a la selva. Regional, una burguesía regional ilustrada, más o menos como esa, ¿no? Exactamente. En términos políticos casi marxistas. Una burguesía regional, ¿no? Así es, lo que necesitamos es una clase élite política, como usted manifestó, si es posible económica burguesa. Económica, porque sin ese apoyo no podemos hacer también presencia política. ¿Por qué nos ganan en Lima a los congresistas que vamos y a los políticos? Porque tienen todo el aparato económico. ¿Por qué no hacemos el aeropuerto? Porque tienen todos los lobbies allá. ¿Por qué se cae el aeropuerto? ¿Por qué se cae el gasoducto? Porque no tenemos empresarios locales fuertes. Entonces, los proyectos sociales de infraestructura van a seguir concentrándose en la costa y en Lima, porque hay una clase dirigente que va a gobernar para ellos. Pero si nosotros vamos a tener una clase dirigente política, económica, como ya lo dijo Martín, una clase dirigente burguesa, acá, en el sur, en la sierra y en la selva, yo creo que vamos a recobrar esa importancia que lo hemos perdido hace muchísimo tiempo. Y eso no va a ser fácil, eso es lo que dice Frida, me parece interesante. Eso va a costar lucha. En política, a veces hablar del término lobby a veces suena malo, pero necesitamos lobbies, necesitamos lobistas regionales, necesitamos aparatos. Necesitamos partidos que hagan lobbies ya en favor de estas regiones, en favor de la sierra, claro, en favor de la selva. Los lobbies particulares, los truchos, esa es otra cosa, ¿no? Pero los lobbies a favor de pueblos y proyectos históricos. Lo primero que usted manifestó son corruptos. Esos lobbies que tienen intención de enriquecerse particularmente, beneficiarse. Y le tomo la palabra a Frida porque es lucha esto. No. De la independencia, el 9 de enero de 1825, cuando viene el mariscal Agustín Gamarra y proclama la independencia tanto en la Plaza de Armas, la Plaza San Francisco y la Plaza de Revolución. Es un capítulo de la historia que no se conoce mucho, pero vamos a hacer el esfuerzo de sacar un libro y contar la historia a todos nuestros conciudadanos cusqueños. Esta comisión va a estar integrada por diferentes representantes de las instituciones de la ciudad de Cusco, tanto la municipalidad, las universidades, va a estar también la Universidad de las Bellas Artes, intelectuales, escritores, y vamos a promover bastantes eventos, seminarios, actividades, y sobre todo se va a hacer las publicaciones del libro, como lo que se hizo, por ejemplo, cuando se conmemoró el tema del sesquicentenario con Velasco Alvarado. Básicamente se está haciéndose eso, pero eso no es suficiente. Recordemos cómo hemos conmemorado el Bicentenario Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, y cómo debemos conmemorar nosotros. El Bicentenario no es Bicentenario con Velasco Alvarado. Básicamente se está haciéndose eso, pero eso no es suficiente. Recordemos cómo hemos conmemorado el Bicentenario Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, y cómo debemos conmemorar nosotros. El Bicentenario no es